Bueno, para solucionar el problema de Fibonacci, la verdad, el algoritmo es bastante simple. Lo único es que hay que entender bien cómo funciona el algoritmo de Fibonacci, o, la sucesión de Fibonacci, perdón. Entonces, una de las primeras cosas que hay que entender es que el ciclo no soluciona absolutamente todos los casos, porque la sucesión de Fibonacci tiene dos casos base, por así decirlo, o dos números que el valor es ese y punto para que funcione la sucesión de Fibonacci. El caso es cuando recibimos uno y cuando recibimos un 2. Entonces Fibonacci de uno es uno y Fibonacci de 2 es 2. Es necesario tener esos casos listos porque si no, no nos funciona el algoritmo. Es decir, que el algoritmo que vamos a hacer en realidad empieza a calcular las cosas algorítmicamente a partir de Fibonacci de 3. Entonces, salgamos primero de los dos casos que sabemos cuál es la respuesta. Entonces, nosotros sabemos que si el número, bueno, acá estoy pidiendo al usuario que me dé el número sobre el que quiero calcular en esa posición eh, la asociación de Fibonacci. Entonces, los dos casos bases son fácil porque simplemente es un condicional. Entonces preguntemos, óigame, por casualidad el número es 1. Y curiosamente, como tenemos exactamente la misma respuesta para uno y para 2, podemos hacerlo en el mismo condicional. Entonces, y el número es uno o es 2, entonces sabemos la respuesta. La respuesta es que Fibonacci en cualquiera de esas dos posiciones, la respuesta es uno. Entonces podemos imprimir de una vez una respuesta bonita, algo así que diga como, no sé, eh, Fibonacci y pongámosle el número que me llegó por parámetro, es y pongámosle, en este caso debería ser uno siempre, o sea, para Fibonacci de uno y Fibonacci de 2 da uno, con eso ya lo tenemos, ¿bien? Entonces, esto si es uno o si es 2, si es cualquier otro número, entonces else, ahí sí tenemos que hacer el cálculo un poquito diferente, o tenemos que hacer el cálculo algorítmicamente, específicamente con un ciclo. ¿Cómo va a funcionar este ciclo? El ciclo es bastante sencillo. Si ustedes pues, saben cómo funciona la asociación de Fibonacci, se van a dar cuenta que qué es lo que necesitan. Necesitan saber cuáles son los dos números anteriores a la sucesión para poder calcular el nuevo número. Es decir, si quisiera calcular Fibonacci de 3, necesito saber cuánto es Fibonacci de 1 y cuánto es Fibonacci de 2, porque Fibonacci de 3 es sumar los dos anteriores. Como en ambos casos Fibonacci de 1 es 1 y Fibonacci de 2 es 2, entonces Fibonacci de 3 me va a dar 2. ¿Sí? Porque 1 más 1 es 2. Para Fibonacci de 4, por ejemplo, entonces Fibonacci de 4 sería coger el anterior, que sería 3, y el anterior a ese, que sería 1, entonces, y lo sumamos, 1 más 2, eso me da 3. Entonces, Fibonacci de 4 es 3. Y así sucesivamente, Fibonacci de 5, cogemos los dos anteriores. El anterior es 3, el anterior a ese es 2, lo sumamos, 2 y 3, eso nos da 5. Fibonacci de 6, seguimos haciendo exactamente lo mismo. Entonces, el anterior que es 5, el anterior que es 3, eso nos va a dar 8. Y así podemos seguir hasta el infinito y se pueden hacer un montón de cosas bonitas con la sucesión de Fibonacci que no nos interesa hacer aquí en este mismo instante. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para poder calcular la sucesión de Fibonacci? Bueno, primero que todo, yo quiero retornar ese valor, quiero obtener ese valor en algún lado, entonces voy a guardar ese valor en algún momento. La verdad no hay alguna forma inteligente de inicializar eso, así que vamos a inicializarlo en algo que no nos moleste ni nos dañe el cálculo, vamos a inicializarlo en cero. Y las otras dos cosas que necesito saber Fibonacci en las dos posiciones anteriores a las que me encuentro en este mismo instante. Necesito tener esa información en algún lado. Lo voy a llamar ant1 y yo sé, por ejemplo, si ant1 es la posición que está inmediatamente anterior, esa está fácil porque sé cuál es esa. Ant1 sería 1 porque sería Fibonacci 2 y Fibonacci 2 es 1. Y la siguiente sería ant2, que también la sé, esa es 1 porque en este caso sería Fibonacci de 1, entonces eso sería 1. Listo, ya tengo todas las variables que necesito para inicializar el ciclo. Ahora, el ciclo como tal, ¿qué es lo que necesito calcular? ¿O hasta dónde tengo que irme? Pues yo tengo que ir sumando absolutamente todas las partes de la serie de Fibonacci, tengo que ir calculándolas hasta llegar al número que estoy necesitando averiguar, es decir, hasta num. Por tanto, si yo necesito un i que me recorra todos los números. Primero que todo, ese i no va a comenzar en 0. Fibonacci de 0 no existe, Fibonacci de 1 ya lo calculamos, Fibonacci de 2 ya lo calculamos. Si alguno de estos dos valores nos llega, se nos va por acá el algoritmo. Si venimos por acá, vamos a empezar a contar a partir de 3, porque es que el caso del 1 y el caso del 2 ya los calculamos. Entonces i no va a inicializar en 0, va a inicializar en 3. Y ahora sí, ¿hasta dónde quiero ir? Mientras que i sea menor
o igual, ahorita nos vamos a dar cuenta por qué menor o igual, pero pues piénsenlo de esta manera, si le pido menor estricto, lo que estoy haciendo es que nunca voy a calcular la sucesión en el número en particular. En este caso sí me interesa el número exacto que estoy calculando. Entonces necesito que sea menor o igual. ¿Menor o igual a qué? Al número que me llega por consola. Entonces, mientras que la i sea menor al número que me llega por consola, ¿qué es lo que quiero hacer? Pues puedo calcular, cualquiera que sea la i, puedo calcular el Fibonacci. Sencillo. Entonces Fibonacci va a ser el número directamente anterior, que sería ant1, lo estoy guardando en ant1, más el número anterior a ese, que en este caso sería ant2. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si el número que me llega por parámetro fuera 3, se va a ir por este lado, Fibonacci inicializa en 5, Fibonacci de 2 es 1, Fibonacci de 1 es 1, inicializamos en 3, 3 es menor o igual a 3, entonces va a entrar, va a calcular Fibonacci. ¿Sí? Entonces Fibonacci sería 1 más 1. En el caso de que no sea 3 o en cualquier caso, con solo calcular Fibonacci no me sirve. Necesito ir guardando la información de cuáles son los dos números directamente anteriores para la siguiente iteración. Si seguimos, si fuéramos a calcular Fibonacci de 5, en la siguiente iteración i sería 4. Obviamente nos falta escribir eso en algún lado, ¿no? Entonces i más igual 1 para que nuestro ciclo no se vuelva infinito. Pero antes de calcular la i, otra cosa que tenemos que actualizar son estas variables que están guardando nuestros números anteriores. Se modificaron los números anteriores. Dijimos que para la siguiente iteración, si seguimos con el ejemplo de que si nos llegó un 5, la siguiente iteración y sería 4. ¿Cuál es el valor de Fibonacci? Que es el que estaría en ant1 directamente anterior. Pues el que acabamos de calcular sería este acá, fib. Entonces, fib. Pero entonces, ese sería el valor directamente anterior. ¿Y cuál quedaría como el valor anterior a ese? Pues lo que había antes en ant1. Entonces, antes de reemplazar a ant1 por fib, para no perder ese valor, le voy a decir ant2 va a ser igual a ant1. Ups, listo, ahora sí. Listo, entonces, el valor que había en ant1 lo pongo en ant2 y el valor que había en ant1 lo reemplazo por el valor que calculé de Fibonacci, de tal manera que estas dos variables de aquí me quedaron con los valores anteriores, los valores de Fibonacci anteriores necesarios para calcular Fibonacci en la siguiente iteración. Nuestra instrucción de avance y la verdad con esto ya solucionamos el asunto. Para la siguiente iteración, que sería por ejemplo con un 4, tenemos otra vez que calculamos Fibonacci con los dos números anteriores, que los actualizamos en la iteración directamente anterior, volvemos y actualizamos, volvemos y avanzamos y así sucesivamente hasta que llegamos al número que nos hayan pedido. Por tanto, después de terminar toda la secuencia, lo único que nos haría falta sería imprimir la respuesta, una respuesta parecida a esta. Entonces copiemos y peguemos, control C, control V, imprimimos exactamente lo mismo, pero en vez de decirle 1, le decimos colóqueme lo que quedó guardado en Fibonacci. Por eso es importante que esta cosa quede acá afuera, para poder utilizarla después. Y listo, esta es la solución a una secuencia de Fibonacci utilizando un ciclo. No es nada más complicado con eso. Si quieren podemos tratar de probarlo en este mismo instante. Lo corremos. Los dos primeros casos son triviales, es decir, coloco Fibonacci de 1, me respondió 1. Si le coloco Fibonacci de 2, me va a responder 1 también. Si lo coloco Fibonacci de 3, me debería responder 2. Me debería responder 1 de Fibonacci de 2, 1 del Fibonacci de 1, y eso me debería dar 2. Entonces Fibonacci de 3 es en efecto 2. Y si seguimos probándolo, pues nos vamos a dar cuenta que ahí nos está dando los valores correctos de la sucesión de Fibonacci. ¿Listo? Entonces ahí quedó solucionado nuestro problema actual. Espero que hayan entendido.